Desde nuestra perspectiva, este caso genera un debate jurídico y constitucional muy complejo, porque enfrenta dos intereses altamente protegidos por la Constitución Política de Colombia. Por un lado, la obligación del Estado de proteger de manera reforzada a los niños y niñas y adolescentes, especialmente frente a delitos sexuales que afectan gravemente su dignidad, integridad y desarrollo. Y de segundo, por aparecer límites constitucionales relacionados con la dignidad humana, la integridad física, la prohibición de tortura y los derechos humanos de las obligaciones consistentes. La reforma propone una sanción obligatoria consistente en la inhabilitación permanente del miembro sexual mediante un procedimiento médico irreversible. Sus defensores consideran que esta medida busca evitar la reincidencia y brindar mayor seguridad a los menores de edad. Sin embargo, el problema constitucional aparece cuando nos preguntamos si el Estado puede imponer sanciones de carácter irreversible que afecten directamente el cuerpo humano, incluso tratándose de delitos extremadamente graves. Así consideramos importante resaltar que no solamente debe analizarse desde la indignación social que producen estos delitos. Desde mi punto de vista, hay que tener en cuenta lo que dice la Constitución, que en su primer artículo, que es referente a la dignidad humana. La dignidad humana es uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho. O sea, ninguna persona puede ser tratada como un objeto ni sometida a aberraciones o aquellos mecanismos los cuales ponga en deshonra o ponga en evidencia que de pronto se está vulnerando su dignidad humana. En este caso, la sanción propuesta genera un debate importante porque implica una afectación irreversible sobre el cuerpo de la persona condenada. Es decir, el Estado está utilizando a la persona, el cuerpo humano, como mecanismo de castigo y prevención. También tenemos que recordar que el derecho penal de Colombia tiene límites y hay unas proporcionalidades en cuanto a las sentencias que se dan. ¿Ya? El Estado puede sancionar y restringir derechos mediante penas privativas. La libertad, por esas sanciones deben respetar la proporcionalidad. La Corte Constitucional colombiana ha sostenido en diferentes sentencias que el sistema penal no puede basarse únicamente en la venganza social o en el castigo ejemplarizante. Las penas deben conservar un componente de humanidad ante todo y respetar derechos fundamentales mínimos, que son vitales, son derechos fundamentales que aparecen en nuestra Constitución Política de Colombia. Cordial saludo, compañeros. Considero muy valiosos los argumentos que se han planteado sobre la dignidad humana y los límites constitucionales de esta reforma. A partir de ello, me gustaría complementar el análisis desde otro punto de vista también importante, y es la verdadera finalidad de la pena dentro del Estado Social de Derecho. Más allá del rechazo social que generan este tipo de delitos, considero que también debemos preguntarnos si una medida de carácter irreversible realmente contribuye a solucionar el problema de fondo o si responde más a una lógica de castigo ejemplarizante. En Colombia, el derecho penal no solamente busca sancionar, sino también garantizar principios como la resocialización y la proporcionalidad de las penas. Esto ya lo había mencionado el compañero Freddy. Además, la Corte Constitucional ha señalado incluso que frente a los delitos más graves, el Estado no puede adoptar medidas que desconozcan la dignidad humana ni convertir el sistema penal en un mecanismo de retaliación. En ese sentido, pienso que la protección de los menores debe fortalecerse principalmente mediante políticas de prevención, educación, acompañamiento institucional y una justicia efectiva.
más que a través de sanciones que podrían generar tensiones con los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad. Finalmente, este caso demuestra que el verdadero reto constitucional consiste en encontrar un equilibrio entre la protección reforzada de las víctimas y el respeto de los principios o por los principios fundamentales que limitan el ejercicio del poder del Estado. Muchas gracias. Tratos crueles, bloqueo de constitucionalidad y derechos humanos. Otro aspecto fundamental de este caso es la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, consagrada en el artículo 12 de la Constitución Política. La Constitución prohíbe expresamente la tortura y cualquier sanción que desconozca la integridad física o psicológica de las personas. Esta protección no desaparece por el hecho de que una persona haya sido condenada penalmente. Además, Colombia hace parte de diferentes tratados internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos tratados obligan al Estado colombiano a respetar estándares internacionales sobre derechos humanos y limitan la imposición de penas degradantes o desproporcionadas. En este sentido, aunque la reforma haya sido aprobada democráticamente por el Congreso, eso no significa automáticamente que sea constitucional. La democracia también tiene límites, especialmente cuando se afectan derechos fundamentales. Un punto importante es que el bloque de constitucionalidad sirve precisamente para impedir que el Estado adopte medidas que vulneren la dignidad humana bajo argumentos de seguridad o presión social. También considero relevante mencionar que las penas irreversibles pueden generar riesgos de arbitrariedad y abuso estatal. Por ejemplo, podrían presentarse errores judiciales o afectaciones desproporcionadas que después serían imposibles de reparar. Por eso, el control constitucional cumple una función esencial: evitar que el poder punitivo del Estado sobrepase los límites establecidos por la Constitución y los derechos humanos.